Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos una vez más reflexionando sobre este aspecto de la grandeza del misterio de Dios, el nombre de Dios, Yahvé, esas 4 consonantes que forman esa palabra que era hasta cierto punto impronunciable para el pueblo judío, porque el nombre de Dios es santo. Pero antes de entrar en nuestro tema, vamos a invocar, como siempre, la presencia de Dios, la unción del Espíritu, para que sea Él quien nos ilumine, quien nos dé la sabiduría, la inteligencia, para seguir ahondando, profundizando en este misterio de la grandeza de Dios. Y lo vamos a hacer hoy pidiendo al Señor, poniéndonos en sus manos con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Meditamos inmediatamente el Evangelio que hoy está tomado de Juan, capítulo 14, versos del 7 al 14. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean a las obras. En verdad les digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta que le hace Felipe, muéstranos al Padre, o más bien la petición que le hace, es la ocasión para Jesús decirles, manifestarse como aquel que no actúa por su cuenta, ni siquiera habla por su cuenta, sino que habla lo que el Espíritu, lo que el Padre pone en su boca. El Hijo no obra, podríamos decir, de manera individual, sino que obra de manera comunitaria. Y el Padre revela al Hijo como Hijo en muchas ocasiones, por lo menos en el momento del bautismo hemos visto cómo el Padre manifiesta al Hijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. También en el momento de la transfiguración vuelve y dice la misma expresión, este es mi Hijo amado, escúchenlo, Él es la palabra de Dios, la palabra del Padre. Y también no solamente el Padre manifiesta al Hijo a través de la palabra que pronuncia en cada momento, palabra que inunda el corazón, palabra que alegra, que crea, sino también a través de las obras. Las obras manifiestan a Jesús como el Hijo de Dios. Le dice Nicodemo, este hombre no pudiera hacer lo que hace si no viniera de Dios. Viene de Dios y como tiene el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, entonces puede
realizar las mismas obras, estas obras de Dios, estas obras santas, estas son las que sanan, que liberan, que expulsan el demonio, que perdonan los pecados. Las obras manifiestan a Jesús como el Hijo de Dios vivo, porque el Padre y el Hijo son una misma cosa, y el que ve al Hijo, ve al Padre, el que recibe al Hijo, recibe al Padre que lo envió. Y en ese mismo sentido, Jesús también a nosotros, por su Espíritu, nos da la gracia también de llevar su Evangelio, de hacer también obras que manifiestan la gloria de Dios, manifiestan la gloria de Dios. El sacerdote no actúa por su cuenta, actúa en el nombre de Jesús. Por eso dice hoy Jesús que lo que pidamos en su nombre el Señor lo hará, porque el nombre de Dios es santo, y cuando uno invoca el nombre de Dios, algo nuevo se realiza. Ahí está la historia de tantos mártires y de tantos apóstoles, tantos santos que consagraron su vida al Señor, que manifestaron la gloria de Dios en su vida. Ahora viene también la pregunta para ti y para mí, ¿verdad? La gente puede descubrir al Padre en nuestras obras, en mi modo de hablar, en mi modo de actuar, en mi modo de acoger a la gente. La gente ve un reflejo de Dios, ve el rostro de Dios en mi rostro. Así como se descubría la presencia de Dios en Jesús, el Hijo por antonomasia, por naturaleza del Padre, también nosotros, como hoy muy bien nos dice el Evangelio, estamos llamados a proyectar, a reflejar, a transmitir la gracia, la obra de Dios en nuestras vidas. Pidamos al Señor ser reflejo también al estilo de Jesús, que nos ha enviado a hacer también obras grandes en su nombre, movidos por su Espíritu, que nos ayude a hacer transparencia de Dios. Y así podamos también construir el reino de Dios en este momento histórico de nuestra vida. Bien, continuamos con el tema que llevamos, que es el del nombre de Dios, esas 4 consonantes, la W, la Y, la H, la W y la H, y que se pronunciaba Yahvé, y que se conocía como tetragrama, y que significa eso, yo soy, el que es. En ese sentido nos dice el número 207 del Catecismo: al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es desde siempre y para siempre, valedera para el pasado, yo soy el Dios de tus padres, como para el porvenir, yo estaré contigo. Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre allí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Yo soy, por eso es también el que era, el que es y el que será, es decir, el que está siempre presente. Por eso es el Dios de los padres, el Dios del pasado, pero también es el Dios del futuro, el Dios del futuro. Yo estaré contigo, yo soy el que he sacado, el que he llamado a los patriarcas, y ese mismo Dios ahora se te revela a ti, Moisés, se te revela a ti, es lo que Dios le está diciendo desde la zarza ardiente. Por eso no tengas miedo, porque se trata del Dios fiel, el Dios que es, el Dios que fue, el Dios que será, el Dios que es eternamente presente, eternamente presente. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro, delante de la santidad divina. Ante la gloria del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: ¡ay de mí, que estoy perdido, que soy un hombre de labios impuros! Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: aléjate de mí, Señor, que soy un
un hombre pecador. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejecutaré el ardor de mi cólera, porque soy Dios, no hombre, en medio de ti, yo el santo. El apóstol Juan dirá igualmente, tranquilizaremos nuestra conciencia ante él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Moisés, ante la presencia misteriosa y atrayente de Dios, se quita la sandalia primeramente porque está pisando tierra santa, pero además también se descubre el rostro. Lo mismo Isaías también, cuando se le manifiesta la santidad de Dios en el templo, dice, ay de mí, yo que soy un hombre de labios impuros. Pedro también dice lo mismo al ver la grandeza de Dios, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Cuando el hombre tiene esta experiencia de Dios, este encuentro de un Dios vivo, necesariamente tiene que reconocer su pequeñez, reconocer sus limitaciones, reconocer sus pecados. Lo mismo le pasó también a Tomás cuando dijo, si yo no meto la mano en los clavos y la mano en el costado, yo no lo creo. Pero ahora cuando el Señor se le manifiesta nuevamente en su poder y gloria, resucitado, dice Tomás, Dios, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. La santidad de Dios lleva a reconocer al mismo tiempo nuestra pequeñez, nuestros pecados. Pero qué bonito también lo que dice, lo que nos sigue diciendo el catecismo, justamente porque Dios, porque Dios es santo, porque no es hombre, Dios tiene piedad, Dios tiene compasión de sus pobres criaturas. Y el apóstol Juan incluso va más allá, por eso tranquilizamos, dice él, nuestra conciencia, porque Dios está más allá incluso de nuestras propias conciencias, más allá. Y dice el Salmo incluso de mis faltas ocultas, es decir, de aquello que ni siquiera puedo reconocer, perdóname, absuélveme, Señor. Perdóname, absuélveme, Señor. La santidad de Dios, la grandeza de Dios, el amor de Dios que nos lleva siempre a reconocer nuestra pequeñez y justamente cuando humildemente reconocemos esta grandeza, entonces el Señor se desborda en amor, en misericordia, en gracia, en perdón para con sus hijos. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título divino de Adonai. En griego significa Kyrios, es decir, Señor. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es Señor. El pueblo de Israel sentía un respeto tan grande hacia el nombre de Dios. Por esto, porque es un nombre misterioso. Y hemos dicho que el nombre de Dios significa esa realidad profunda que el hombre no puede no puede alcanzar, no puede asir, no puede conocer. Dios es el incomprensible, Dios es misterio. Ante Dios lo que queda es adoración y reconocimiento de nuestra pequeñez. Por eso la palabra Yahvé se escribía, como decía al principio, con esas 4 letras que ni siquiera tenían vocales porque era impronunciable. Y, H, W, H, y que era más o menos eso, Yahvé. Pero el pueblo de Israel cuando leía las Sagradas Escrituras ni siquiera esto lo pronunciaba, lo sustituía por ese título, Adonai, que significa Señor. En griego significa Kyrios, Kyrios. También se le llamaba Elohim, era un sustituto también de ese otro nombre que por ser santo, que por revelar la grandeza de Dios, era incluso impronunciable en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel. Y por eso el pueblo de Israel decía, el nombre de Dios es santo, y no tomarás el nombre de Dios en vano, porque expresa la realidad de su ser, que va más allá de lo que podemos entender, de lo que podemos alcanzar con nuestra propia limitación.
Vamos a hacer ahora un corte y continuamos dentro de un momento. Que el Señor les bendiga.